¿Hola? ¿Sí? No decirlos demasiado. Mi garganta agradece, ¿no? O sea, pero fíjense, a ver, déjenme ver si tengo el dato. Si nos vamos al valor de la fuerza de trabajo por hora trabajada, que es una forma un poco más clara para abordar el mismo problema, de hecho, entre tasa de plusvalía y valor de la fuerza de trabajo hay una relación inversa, que es muy clarita, ¿no? Si uno sube, el otro baja. En el caso con la tasa de plusvalía típica del modelo neoliberal, tenemos una situación como la siguiente. Por cada hora trabajada, el tiempo de trabajo necesario, o sea, lo que queda para el trabajador durante una hora, equivale a 8 minutos con 31 segundos. Cuando veíamos estos cálculos, mi primera reacción fue enojarme con el ayudante que me estaba haciendo los cálculos, ¿no? Dije, multiplica bien, divide bien. Pero es cierto, ¿no? O sea, el modelo neoliberal tiene esa gran capacidad, digamos, de lo que parece imposible, lo torna posible. Entonces, 8 minutos con 30 segundos, en consecuencia el tiempo de trabajo excedente por hora trabajada, 51 minutos con 30 segundos aproximadamente, ¿no? Esa es la magnitud en tiempos más visibles de lo que implica esta tasa de explotación. Y esto también significa lo siguiente, que el excedente económico, como parte del ingreso nacional, o plusvalía sobre ingreso nacional, se pega un salto también hacia arriba muy fuerte y llega a equivaler al 85% del ingreso nacional, ¿no? Difícilmente una economía contemporánea se acerca a este tipo de niveles, ¿no? O sea, los neoclásicos siempre dicen que falta ahorro, falta austeridad y demás. Lo que, la verdad, en el modelo neoliberal lo que sobra es excedente. Entonces, en primera instancia uno podría decir las condiciones para un gran crecimiento están dadas por el alto nivel del excedente. Es lo que los grandes clásicos, Smith, Ricardo y compañía, habían soñado, ¿no? Bueno, pero vamos a otro rasgo ligado con la tasa de plusvalía, la generación del excedente, cómo se usa el excedente, ¿no? Y cuando uno analiza los datos referidos a la utilización del excedente, digamos primero lo siguiente. El excedente se puede utilizar de tres maneras diferentes. Uno, acumulación, es decir, usar los recursos que están integrados en el producto excedente para ampliar el patrimonio productivo. Más máquinas, más equipos, más trabajadores de producción. Segundo, gastos improductivos, que tienen que ver con la esfera circulatoria, comercio, banca, el aparato estatal, burocracia estatal, militar, etc. Y tercero, remesas al exterior, ¿no? Si sumamos estos dos últimos, podemos hablar de drenaje sobre el excedente y nos queda la porción que queda para la acumulación. Y fíjense que este excedente que se ha acrecentado en términos impresionantes, lo que se aplica a acumulación es apenas el 15% del excedente, ¿no? Y todo lo demás se despilfarra, se usa en forma improductiva o se va para el resto del mundo. O sea, si es escandalosa la altísima tasa de explotación que encontramos en el modelo neoliberal mexicano, yo diría es aún más escandalosa la utilización que se hace de ese excedente. Estamos en presencia de un despilfarro de orden mayor. ¿Ya? Y ojo, de ese 15% del excedente que se invierte, la mitad se aplica a sectores improductivos, inversiones en la banca, en el comercio y demás, ¿no? Bueno, entonces nos encontramos con el peor de los mundos posibles. Alta tasa de explotación que se fundamenta en el más retrógrado de los métodos que tiene el capital para aumentar su tasa de explotación, que es la reducción de los niveles de vida de la clase trabajadora, bajar el salario real, y segundo, un despilfarro, un uso improductivo descomunal del excedente que así se ha generado. Y la consecuencia es bastante clara. Uno, el empleo productivo o incluso el empleo del sector capitalista casi no crece. Y dos, la economía crece a muy, muy bajos ritmos, ¿no? En promedio, en el modelo neoliberal, ustedes saben, estamos creciendo en el orden, ¿no? Ojalá estuviéramos en el 2% de crecimiento, ¿no? Ahora nos vamos a ir en cero, ¿no? Entonces, vamos a terminar hablando de este último año, de esos ritmos de variación, ¿no? Bueno, entonces, arribamos a una situación en que lo típico es una economía cuasi estancada, ¿no? 2,
2.3% de promedio en todo el periodo neoliberal, y que si le restamos la tasa de crecimiento de la población, llegamos a un crecimiento del Producto Per Cápita del orden del 0,5% al promedio anual, ¿no? Con lo cual, valga el agregado, estaríamos duplicando el PIB per cápita en el orden de cada 140 años, ¿no? Esa es la magnitud, digamos, del fracaso neoliberal, ¿no? Pero uno se podría preguntar, una cosa tan escandalosamente, entre comillas, ineficaz, ¿por qué persiste, perdura y se mantiene? Algún filósofo alemán alguna vez decía, todo lo que existe es racional, ¿no? Se lo interpretó al pobre Hegel como que era un conservador reaccionario. No, lo que quería decir es que si algo existe, aunque parezca irracional, tiene su razón de ser. Y la razón de ser clarita al respecto es que los que integran el bloque de poder en el modelo neoliberal se benefician del estancamiento económico que se genera en este modelo. Es decir, el estancamiento es funcional a las clases o fracciones de clase que dirigen el modelo neoliberal. O sea, las que integran el bloque de poder. ¿Cuáles son esas fracciones de clase? Uno, en calidad de fracción dominante, la gran burguesía financiera, ¿no? La gran burguesía financiera. Dos, el gran capital exportador. En uno y otro caso el peso del capital extranjero es muy, muy elevado. Y tres, con un peso bastante menor, ciertos sectores monopólicos que operan en el sector de no transable, digamos, en construcción, yo recalcaría medios de comunicación, por el papel político que tiene, ¿no? Medios de comunicación, televisión y demás, ¿no? Bueno, y si uno examina, por ejemplo, el sector exportador, muy rápidamente, ¿no? Y perdonando a los economistas profesionales que pudieran estar acá, que entiendo que por la excesiva rapidez o simpleza de mi análisis, uno podría decir lo siguiente. En el capitalismo en general, los salarios cumplen una doble función. Son parte de los costos. Y en cuanto son parte de los costos, el interés de todo capital es reducirlos al máximo. Pero al mismo tiempo, los capitales, digamos, los salarios reaparecen por el lado de como factores de demanda. Y muchas veces sucede que lo que ganas en apariencia a nivel de libros de contabilidad, de proyecciones, por reducir los salarios, lo pierdes al no encontrar fuerza de demanda efectiva, digamos, en virtud de que los salarios han caído tanto, no hay venta suficiente, ¿no? Entonces, este es el Silicon en que siempre se mueve el capital, ¿no? Si bajo los salarios, se me van a caer las ventas. Es difícil conciliar las dos cosas. Pero resulta que en el caso del gran capital exportador, ¿qué pasa si reduce los salarios? Reduce los costos. ¿Qué pasa con su demanda? No le pasa nada, porque no vende en el país, vende afuera. O sea, el ideal del capital exportador sería, oye, ustedes en Estados Unidos, Donald Trump, sube los salarios, eso me conviene, pero aquí déjamelos que yo los baje, ¿no? Porque eso a mí me conviene. Grave problema que le va a plantear el TEMEC, ¿no? Que ya empiezan a meter, digamos, su nariz los gringos en las condiciones del mercado laboral mexicano. Y ustedes han dado cuenta que de repente a nuestros grandes empresarios les bajó un, digamos, amor a la nacionalidad que no se les conocía. Están diciendo, pero ¿cómo? Intervención extranjera, esto y lo otro. Porque les puede llegar por el lado de los costos salariales, ¿no? Bueno, entonces, y por el lado del capital financiero, que en alto grado son capitales financieros externos, ¿no? Los fondos de pensión gringos se invierten mucho por acá. Tenemos que, si son fondos extranjeros, digamos, cualquier variación en el tipo de cambio, afecta a la rentabilidad de esas inversiones de cartera, ¿no? Y para que no haya inflación, saltándome varios pasos, la idea sería, tienes que controlar los salarios. Y para controlar los salarios tienes que disminuir el poder de regateo de la clase obrera. Y para disminuir el poder de regateo de la clase obrera, una solución conocida en el modelo es regular, mejor dicho, elevar fuertemente el nivel del ejército de reserva industrial, la tasa de desocupación abierta, disfrazada, etc., ¿no? Y eso se logra con bajos tipos de crecimiento económico. Entonces,
los bajos ritmos de crecimiento económico no son una anormalidad en el modelo, es una condición normal y funcional para los intereses dominantes en el modelo neoliberal, que son los del gran capital exportador y los del capital financiero, sobre todo el extranjero, ¿no? Bueno, entonces, bueno, creo que en aras de la brevedad, para descarte mínimo de tiempo, ¿no? Nos podemos quedar hasta aquí. Me da un poco de ñañara, digamos, o sea, decir tan poquito, pero yo diría, lo medular es brutal elevación en la tasa de explotación. 2, brutal elevación en los gastos improductivos, en el despilfarro y consecuencia estancamiento económico. Que el problema no es que Videgaray y compañía hayan sido malos economistas, ¿no? Que sí, con toda seguridad lo son, sino que ellos responden al interés de las clases que representan en el plano, digamos, de la política económica gubernamental, ¿no? Bueno, esto en cuanto... Y entonces la idea es que si tú no liquidas de cuajo el modelo neoliberal, no va a haber cambio sustantivo importante en el país. Está por verse si vamos a tener esa capacidad. Está en el bloque de poder, la fuerza dirigente es el gran capital financiero. Y el gran capital financiero hasta hoy no se lo toca ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Bueno, en este plano, digamos, uno se pregunta por las fuerzas políticas que pudieran estar empujando el cambio. Y podemos plantear lo siguiente. Por un lado, distinguir las fuerzas de izquierda, entendiendo como fuerzas de izquierda las que quieren un cambio que rompa no ya con el modelo neoliberal, sino que además con el régimen capitalista de producción. Y esto significa reemplazarlo por otro régimen que tiene que ser socialista, y como el socialismo, de acuerdo a viejos principios, es una fase de transición, tiene que ser, digamos, como meta a largo plazo, un régimen comunista. Yo sé que hablar de comunismo, digamos, es como llamar al demonio, ¿no? Y hay toda clase de malos entendidos al respecto. Digamos, reconstituir esto implica una crítica de los modelos existentes o conocidos de construcción del comunismo, o más bien de los experimentos socialistas, de los cuales yo diría todos, absolutamente todos, han fracasado, ¿no? Y uno de los dramas de la izquierda es que en vez de ponerse a averiguar el porqué del fracaso, y no solamente como una investigación teórica puñetera, sino que para corregir los problemas que generaron desviaciones y hundieron a los proyectos socialistas de uno u otro tipo, es necesario estudiar eso. Y eso además tiene una connotación práctica, porque cuando tú te manejas cierto ideal de sociedad, eso se proyecta en las formas de construcción partidaria que uno se tiene que manejar, ¿no? Y uno de los grandes déficits que tenemos en la izquierda mexicana es que no tenemos nada de claro cómo tiene que procesarse la construcción de un partido eficaz, de un movimiento eficaz, ¿no? Más bien al revés, se nos olvidó, lo poco que pudiéramos haber aprendido se nos olvidó. Y como se nos olvidó, estamos viendo los tristes espectáculos que estamos viendo en los últimos meses, semanas y días, ¿no? Bueno, entonces, pero además, este proyecto, digamos, de izquierda anticapitalista, tenemos que decir, es profundamente débil, profundamente débil. Y esta es una situación extremadamente dramática, porque incluso si uno ve la situación a nivel internacional, las exigencias que plantea el caso del país, ¿no? Se necesitaría una izquierda muy fuerte. Y lo que sí tenemos es una izquierda terriblemente débil y con cualquier clase de confusiones al respecto. Cualquier clase de confusión, ¿no? O sea, la tarea es inmensa y la preparación que tenemos para abordar esa tarea no sirve casi para nada, ¿no? Más bien una especie de golpe de pecho. Frente a esto tenemos también el progresismo, ¿no? Y en general diríamos que por fuerzas progresistas en el plano político deberíamos entender fuerzas que quieren romper de cuajo con el muro neoliberal, pero no para pasar a un régimen no capitalista, sino que a otra forma de capitalismo más democrático, más nacionalista, etcétera, 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 ¿no? Bueno,
Y pensamos que en este marco se capaz de romper con el modelo neoliberal y avanzar a otro tipo de capitalismo, ¿no? Otro tipo de capitalismo más nacional y más democrático y más dinámico, con mayores ritmos de crecimiento. Por sus características, además, este proyecto no puede, ¿no?, eliminar el impacto que tiene el régimen capitalista en general. Yo diría, hay que subrayar esto para no levantar falsas expectativas. O sea, cambiar el esquema neoliberal por otro tipo de capitalismo, más dinámico, más democrático, con mayor contenido popular, es un salto descomunal. Pero ojo, no vamos a llegar al paraíso prometido con eso, ¿no? El capitalismo es capitalismo. Bueno, en términos más concretos, ¿no?, en lo económico, ¿qué se pretende? Uno, mejorar la distribución del ingreso, sobre todo al nivel de los sectores más pobres de la población. Dos, recuperar la importancia del mercado interno, sobre todo la parte del mercado interno que se dedica a producir bienes de consumo, en especial bienes de consumo que entran en la canasta salarial. Tres, recuperar el papel y la importancia del sector industrial, que con el modelo neoliberal, digamos, desapareció prácticamente, ¿no? Cuatro, recuperar el papel del Estado como regulador de la economía e impulsor del desarrollo económico. Por lo tanto, se debería avanzar a una política económica congruente con estos esfuerzos y tiene que ser una política económica activa. 5. En términos generales, elevar los ritmos de crecimiento del PIB y aminorar la dependencia económica y política del país. Recuerdo que la tasa de crecimiento promedio del modelo neoliberal es del orden del 2.3%, y la promesa en el programa fue del 4.0%, ¿no?, que ahora la vemos como una especie de paraíso, ¿no?, cada vez más lejano, pero vamos al final a retomar este problema, ¿no? En lo político, ¿no?, se trata de alterar fuertemente el actual bloque de poder. Vamos a retomar esto más adelante. Y configurar otro con hegemonía de la burguesía industrial nacionalista, pero esto encuentra dificultades que conviene subrayar. Uno, el bloque de poder actual, en especial el gran capital financiero, es muy fuerte. Puede provocar fugas de capital, devaluaciones, etc. O sea, tiene esa capacidad y no va a tener ningún empacho en usarla si cree que es necesario. Y ahí tenemos que apretarnos el cinturón. Vamos a ser, por ejemplo, vamos a ser capaces de meter controles cambiarios. Vamos a ser capaces de estatizar la banca. 2. El bloque de poder actual además controla el grueso de los medios de comunicación masivos, en televisión, en radio, y de hecho nos encontramos con una real dictadura mediática, que no es de ahora, sino que es el resultado de muchos años de régimen neoliberal. Y esto deforma y moldea bastante la conciencia social, ¿no? 3. El pueblo, el que sí apoya, y en términos increíbles, a AMLO, perdón por la cosa tan sintética, está muy enojado el pueblo mexicano, desde abajo. 2. Tiene una conciencia política poco desarrollada. Mucho enojo, pero conciencia política que no es de primer orden. 3. No dispone de una organización social y política sólida. Morena, por ejemplo, tan solo en el último tiempo en especial, parece que se preocupa de tales o cuales cargos de dirección, pero pareciera que de hecho no ha tomado conciencia de lo que se está jugando en el país. Porque están peleando por cositas menores, ¿no? Pero lo que se está jugando en el país, en vez de dedicarse a organizar, a solidificar las fuerzas populares, digamos, que están por el cambio, se dedican a pelearse en las altas esferas de la dirección, ¿no? Bueno, en suma, frente a esto hay afanes, mucha voluntad y deseo por el cambio,
pero capacidades políticas en términos de conciencia política y poder de organización política, estamos bastante atrasados respecto a las exigencias que plantea este cambio, ¿no? No olvidemos, tenemos al frente, ya lo decían los expositores de la mañana, a un bloque de poder que maneja una fuerza muy grandotota, ¿no? Poder judicial, ¿no? Por lo menos parte del poder militar, para ser optimista, poder mediático, poder económico y poder del narco, que evidentemente está asociado a la extrema derecha y al salinismo en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, y entonces, frente a esto, el proyecto progresista, repito, consigue un gran apoyo popular, pero no basta el gran apoyo popular. El pueblo tiene que estar bien organizado para que las voluntades se transformen en poder real, en poder, digamos, para, como se decía también en la mañana, que el Estado empiece a ponerse al servicio del cambio de la cuarta gran transformación, ¿no? Bueno, en este sentido, digamos, quisiera recalcar por lo menos lo siguiente, ¿no? Si retomamos esta distinción media grosera, muy fuerte, ¿no?, entre fuerzas progresistas y fuerzas de izquierda, yo quisiera recalcar el siguiente punto. El progresismo, históricamente, en América Latina y en otras partes del mundo, ha mostrado que se maneja con una vacilación como mar timbre de agua, ¿no? O sea, el progresismo en el sentido de romper con ciertas formas del capitalismo depredador para basar un capitalismo más dinámico y democrático. Siempre vacila. Se entrega a la derecha o de repente incluso se radicaliza. La pregunta es, ¿y cuál será el papel de la izquierda por chiquitita que sea? Yo diría, cuidado con los infantilismos de izquierda, ¿no? En este momento, la izquierda, en el estado actual, lo único que puede hacer es apoyar a la cuarta gran transformación. Y para apoyarla de verdad, se tiene que desarrollar y se tiene que transformar en un poder político fuerte. En la medida que se vaya desarrollando una izquierda fuerte, las posibilidades de que el programa de la cuarta gran transformación se cumpla en la cabalidad se van a ir elevando más y más y más, ¿no? Y además, la izquierda debe tener claro, no se llega al socialismo ni mucho menos al comunismo en 2x3, ¿no? Ya sería hora que lo hubiéramos aprendido. Pero, digamos, si se empieza a desarrollarse una izquierda fuerte, las posibilidades, digamos, de no retroceso en la cuarta gran transformación van a ser mayores, ¿no? O sea, el apoyo que la izquierda de verdad debe tener sobre el gobierno es solidificarse, fortalecerse. Y hay que agregar, fortalecerse no de cualquier manera ni en cualquier lugar. La izquierda, para que sea sólida, se tiene que fortalecer en los grandes núcleos industriales, ahí donde está el grueso, el corazón de la clase obrera del país, ¿no? Que sabemos, por años y años, no se ha embarcado en proyectos de izquierda, más bien al revés, ha sido el gran soporte, digamos, del esquema priista tradicional, ¿no? Los sindicatos charros y demás. Pero eso, en las nuevas condiciones, me parece que sí es deber de la izquierda que quiere desarrollarse, penetrar en esos sectores de tal manera que con una clase obrera industrial fuerte, sólidamente organizada, las posibilidades del cambio progresista, ¿no?, van a ser increíblemente mayores, ¿no? Piensen ustedes en lo que significaría lo siguiente. Frente a intentos golpistas o semigolpistas de la derecha y de fuerzas externas, no es lo mismo que haya una huelga de dueñas de casa o de viejitos jubilados como el que les hablo, ¿no? En tanto que pudiera haber una huelga nacional de los grandes sindicatos, de las grandes Pemex, petróleo, electricidad y demás, ¿no? Aquí estoy mirando a un experto en todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que después le podemos tirar preguntas, ¿no? Bueno, pero digamos, ese sería, y perdonando, porque este es un tema que hay que hilar fino, me limito a eso, ¿no? Para dejarme un poco de tiempo para examinar un poco la coyuntura, ¿no?
Bueno, a propósito de bloques de poder, como no llegaron las proyecciones, los PowerPoint, digamos que, por lo menos en la visión de esta empresa que les vamos a dejar, se analiza las posibilidades de cambio en el bloque de poder, ¿no? ¿Quiénes deberían salir? ¿Quiénes deberían entrar? ¿La posibilidad más radical o la posibilidad menos radical que pudiera ser la que se impone, ¿no? Terminemos hablando de el último año y cuáles serían sus lecciones para el futuro, ¿no? Han pasado muchas cosas, muchas muy positivas, pero vamos a enfatizar lo que nos parecen aspectos más problemáticos, ¿no? Uno, la dimensión económica, el problema económico central, y dos, el problema político, que de allí se deriva. En cuanto al problema económico, en el 2019, ¿no? La tasa de crecimiento que va a lograr el país es cero. Ponle 0.1, 0.03 en discusiones escolásticas totales, ¿no? Hay estancamiento. Y la pregunta, bueno, y si le restamos al crecimiento de la población a esa tasa de crecimiento del PIB igual a cero, tenemos una tasa de decrecimiento de los niveles de producto per cápita, ¿no? Lo que ya es escandaloso. Bien. Segundo lugar, y creo que es todavía más preocupante, cuando uno analiza las posibles causas de este descenso en la actividad económica, te vas a encontrar con que de todos los elementos del gasto, el que empuja esta recesión o cuasi recesión es la caída del gasto público. Entonces es como el mundo al revés, ¿no? Lo que puede manejar el gobierno, claro, habría que preguntarse quién lo maneja, ¿no? Se cae el gasto en inversión y se cae el gasto corriente, el gasto en consumo del gobierno. Este es el elemento de la demanda global que tiene el impacto de descenso mayor y por lo tanto uno podría decir con absoluta rigor, esta es la causa de la cuasi recesión que estamos atravesando en el 2019. Yo les diría, me parece el mundo al revés, que sea el comportamiento del gasto público, en especial de la inversión, el que genera este factor de cuasi recesión en la economía, ¿no? Ahora, si nosotros además pensamos en los ritmos de crecimiento que la transformación buscada exige, tenemos que llegar, digamos, por lo menos al siguiente planteamiento. Por supuesto que manejarse con el 2.5 promedio neoliberal no sirve para nada. Por algo estamos tratando de cambiar el modelo. Segundo, el 4.0% de crecimiento promedio anual del PIB que se manejó en el programa de López Obrador es del todo insuficiente. Para resolver los problemas reales del país tienes que irte a crecimiento del 5.5-6% promedio anual, ¿no? Y en esto no hay que olvidar lo siguiente. No solamente el crecimiento tiene que ser crecimiento que absorba a los sectores que están en el sector formal de la economía, sino que adicionalmente el crecimiento tiene que absorber a las casi 60% que está en el sector informal de la economía, ¿no? El sector informal de la economía. Y aquí valga decirlo también, ¿no? Cuando de repente se empiezan a hablar algunas cabezas de pescado, si me permiten la expresión, sobre desarrollo, crecimiento, unos inventos medio raros que andan por ahí volando, ¿no? El punto es el siguiente. Para abatir la pobreza, tú tienes dos caminos. Uno, el gasto social, entendido como subsidio, yo me atrevería a decir casi como limosna estatal, ¿no? Y dos, el crecimiento productivo, o sea, generar ocupaciones productivas que le den a los trabajadores del sector informal absorción productiva y dos, salarios con cargo a su trabajo que le permitan resolver sus problemas de pobreza. Y la experiencia latinoamericana, no solamente de México, es muy clara al respecto. Cuando se elevan los ritmos de crecimiento y se han elevado los ritmos de inversión, el sector formal crece rápidamente, es capaz de absorber aparte del sector informal y la distribución de ingresos mejora. Al revés, cuando los ritmos de crecimiento se caen, porque la inversión también se cayó, el crecimiento del sector formal se cae y crece rápidamente el sector informal, que es el que absorbe
digamos, a los sobrantes que deja el estancamiento del capitalismo propiamente tal, ¿no? Entonces la moraleja es bastante clara. Dejémonos, digamos, de falsas ilusiones o esto de repartir limosnas estatales, ¿no? Que en el fondo no van más allá de eso, ¿no? Entonces, tú para resolver sustantivamente el problema tienes que hacer crecer a la economía, al sector formal de la economía y meterle duro con la inversión. Y al respecto habría que señalar, ya para ir terminando, que la carga tributaria en el país es groseramente pequeña. Está 5 puntos porcentuales por debajo de la media latinoamericana e incluso de Centroamérica, ¿no? Es muy baja. Y lo que uno podría pensar es lo siguiente, ¿no? ¿Qué tal si planteamos como programa a lograr elevar en esos 5 puntos porcentuales, digamos, de déficit respecto a otros países latinoamericanos, los ingresos tributarios del país? Pero con una condición: que esos ingresos adicionales se transformen en un fondo, y solo en un fondo, para empujar las inversiones productivas, con todos los criterios técnicos, digamos, que son necesarios manejar, que sean generadores de divisas, sea por sustitución de importaciones o por dinamización de las exportaciones, ¿no? Bueno, entonces, eso, digamos, implicaría que sí podemos elevar fuertemente la inversión, fuertemente el crecimiento. Pero si no tenemos capacidad para elevar la carga tributaria, eso no se va a poder lograr, ¿no? Y agregaría lo siguiente: no podemos esperar que la inversión privada en el primero o segundo año de gobierno responda positivamente. Con o sin razón se asustan, ¿no? Además lo usan como presión. Pero a la larga, si ven los inversionistas privados, si ven que la demanda empieza a crecer, van a responder invirtiendo. Es lo que llamamos el mecanismo del acelerador, ¿no? Y eso, el que tiene que acelerar la economía, dar el primer empujón, es la inversión pública, ¿no? Pero elevarla drásticamente, ¿no? Y si la hacemos o no la hacemos, o nos va como a ir como en feria, ¿no? Termino. ¿Por qué no hacer esto? ¿Por qué nos asustamos, digamos, y andamos diciendo, no vamos a elevar la carga tributaria, ¿no? Somos respetuosos, etcétera? Porque yo creo claramente nos falta poder político. Entonces, nuevamente uno cae en el problema de las organizaciones sociales, la conciencia de clase, la forma en que está organizada la gente. ¿Para qué? Para tener un poder político capaz de lograr las metas indispensables, mínimas, que este cambio en favor de un capitalismo más progresivo nos está exigiendo, ¿no? Entonces, organización política sólida, conciencia de clase, que falta mucho en el país que se desarrolle, y sobre todo conseguir el apoyo sólido y real de la gran clase obrera industrial. Retomar, digamos, ese leitmotiv de la antigua izquierda, que se puede sintetizar también en crear un poder popular, o sea, un poder que se cree desde abajo. Nosotros sabemos, pero se nos olvidó en el tiempo, que los sindicatos, por ahí que ni siquiera razones históricas, se han concentrado en qué tipo de reivindicación. Aumentos salariales, aumento en las prestaciones sociales, condiciones de higiene del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en cuanto a la gestión propiamente tal de los procesos industriales, los sindicatos siempre se han lavado las manos, ¿no? Eso lo dejan en manos del capital. Y si la clase obrera quiere asumir a largo plazo el poder y por lo menos desarrollar elementos de poder sólido en el corto plazo, tiene que empezar a trabajar con la óptica de yo también quiero empezar a participar o por lo menos controlar, ¿no? Lo que hace la dirección de la empresa, lo que hace el gran capital. ¿Por qué estás manejando este tipo de endeudamiento? Libros de contabilidad abiertos, por supuesto, a todos los obreros de la empresa y del sector, ¿no? ¿Qué haces con las utilidades? ¿A dónde las mandas? Y además cruzarlo con los estados de cuenta bancarios. Porque ahí nos van a aparecer cosas que ya no son sorpresas, ¿no? Pero vamos a ver, digamos, dónde están metidos los bancos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y esto, digamos, cuando tú empiezas también a exigir que la clase trabajadora empiece a preocuparse de la forma en que se gestiona la empresa donde está trabajando, ¿qué es lo que se empieza a hacer?
no solamente a educarla en términos de luchar por mayores salarios, mayores prestaciones sociales, etcétera, etcétera, sino que también la empiezas a adiestrar en su transformación futura en clase gobernante, ¿no? A nivel de la fábrica y finalmente a nivel del Estado. Y yo agregaría solamente lo siguiente: si el socialismo o los experimentos socialismos se nos vinieron abajo, es porque por X y Y razones a los gobiernos del caso se les olvidó insistir en desarrollar los soviets obreros de los viejos tiempos, digamos, para que ellos dirigieran los procesos de producción, que ellos decidieran las grandes metas del plan, los planes, las planificaciones quinquenales y demás. La clase obrera empezó a delegar en tecnócratas o en burócratas, uno más bien podría decir, ese tipo de cosas, y perdió capacidad de gestión económica y de gestión política. Es decir, perdió capacidad de transformarse en la clase dominante a escala de la sociedad de su conjunto. Y eso es algo por lo cual nosotros tenemos que luchar, no para imponerlo pasado mañana, no seamos locos, no seamos tontos, ¿no? Estamos a años luz de eso. Pero si nosotros empezamos a trabajar con esa perspectiva, vamos a ir más rápido que por otras líneas de trabajo. Y ojo, es la forma en que la izquierda debe apoyar a la cuarta gran transformación, no caer en estupideces, ese infantilismo que siempre va a estar de moda, digamos, siempre va a ser aprovechado por la extrema derecha, etcétera, etcétera, sino que, digamos, yo mido mis fuerzas, sé que no me da para mis ideales, para mis sueños, pero de momento voy a tratar de fortalecer mis fuerzas y usarlas para apoyar este cambio, que no es poca cosa, ¿no? Y ¿saben quiénes saben muy bien que no es poca cosa? Los integrantes del bloque en el poder, que se están manejando, digamos, por aquí, por allá, por acá, ¿no? Bueno, y para eso, digamos, yo diría, tenemos que corregir la forma en que estamos manejando la economía. La Secretaría de Hacienda es un nido de neoliberales, y no puede ser que el gobierno, digamos, esté orgulloso de que la inflación es muy baja y que el tipo de cambio no se ha movido. Revisen por favor hacia atrás las declaraciones de todos los secretarios de Hacienda. La estabilidad macroeconómica reside en inflación cero o cercana a cero y tipo de cambio que no se mueve, porque nos redefinieron lo que es estabilidad macroeconómica, ¿no? Además, de hecho nos redefinieron lo que es la macroeconomía, ¿no? Yo cuando era chiquito, que alguna vez lo fui, digamos, me enseñaron que la macro era ingreso nacional, ocupación, inversión, ¿no? Pero estos tipos se lo pasan por el foro, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces no podemos avanzar en la cuarta gran transformación si nosotros nos manejamos con criterios neoliberales, neoclásicos, para manejar la política económica, la política fiscal en especial, ¿no? Bueno, en suma, hay que enfatizar los cambios que apuntan a mayor inversión pública y mayor crecimiento. Y como no se trata de gastar, digamos, para generar problemas inflacionarios, digamos, tiene que recolectar los recursos tributarios correspondientes, ¿no? Dos, para lograr eso necesitamos fuerza política. Y si no tenemos esa fuerza política, adiós cuarta gran transformación. Nos va a quedar como un veranito San Juan, le echamos ganas, pero las realidades nos ganaron. Y no le echemos la culpa a Donald Trump después, ¿no? No se le echemos. Que de hecho Donald Trump nos está ayudando. Miren, y con esto sí termino. Porque nosotros en la izquierda somos medio tontos a veces, ¿no? ¿Qué es lo que está desacralizando Donald Trump? Las políticas neoliberales. Si tú analizas, digamos, las medidas de política económica que ha venido tomando, ¿no? Sustitución de importaciones, ¿no? Y de repente dice, esto lo escuché hace 40, 50 años en América Latina, se lo escuché a Aníbal Pinto, a Raúl Prebisch, ¿no? Aranceles protectores para generar mayor industria y mayor ocupación. O sea, rompe con la ortodoxia. Rompe con la ortodoxia. Pero ojo, está rompiendo con la ortodoxia
desde una sombra que se viene perfilando, que es la sombra del fascismo nacionalista, ¿no? Yo les diría, no para que se asusten, sino que para que tomemos nota de lo que se puede venir, se está viviendo en el plano internacional. Volvamos a estudiar lo que pasó en los años 20 y 30 en Europa, en la Alemania, por ejemplo. Hubo una socialdemocracia que traicionó los viejos valores, fue la que vendió y asesinó a Liebknecht, a Rosa Luxemburgo y compañía, y que creó las bases para el surgimiento del movimiento hitleriano. Que, ojo, uno, fue un movimiento con gran apoyo popular. No hagamos mentiras, ¿no? Dos, subió Hitler al poder y en un año y medio resolvió todos los problemas de desocupación que había en la Alemania. Y tuvo apoyo, no solamente de la pequeña burguesía facha, sino también de una buena parte de la clase obrera. Y es un alto grado ligado a la traición de la socialdemocracia alemana, ¿no? Y las cosas que están pasando en Europa, digamos, tienen que ver también con este tipo de movimientos, ¿no? Bueno, perdón por tanto rollo, perdón por las incongruencias, así me hicieron mis papitos, ¿no? Y gracias, y perdona que no te he dejado más tiempo a ti, ¿no?